Hola. Aló, perdón, hola. Sí. Amigos de la plática, buenas tardes. ¿Cómo están este día? Este día vamos a hablar de psicología, vamos a hablar de la ley de inclusión social, de inclusión a la parte laboral de todas las personas que nos escuchan. Y quisiera presentarles a una persona muy especializada en el área, psicóloga de profesión. Y es importante que ella nos indique a qué se dedica y cuál es su área de trabajo para que nosotros entremos en materia en cuanto al tema, la psicología en tiempos de COVID-19. Ese es el tema que vamos a desarrollar este día. Alguna pregunta que tengan, con mucho gusto la trasladamos a nuestra invitada, Vicky Figueroa. Buenas tardes, desde El Salvador nos saluda. ¿Cómo está usted? Bien, gracias a Dios. ¿Usted qué tal? Bendiciones. Claro, ¿y usted a qué se dedica, Vicky Figueroa? Cuéntenos. Yo soy psicóloga, soy discapacitada, bueno, soy orgullosamente discapacitada. Soy psicóloga, doy charlas en las escuelas acerca de inclusión educativa para ayudar a los niños, jóvenes y adolescentes con algún tipo o grado de discapacidad. Cuando nosotros hablamos de discapacidad, daría la impresión que estamos queriendo aislar a alguien, pero lo que yo le llamo es una condición especial, es una capacidad Capacidad, especial. Cap- capacidad especial o capacidad diferente. Entonces, capacidad especial es un nombre que realmente cabe porque a pesar de todo, las personas no pueden pensar en eso, ¿verdad? No pueden pensar en una persona discapacitada como que no tiene capacidad y cuando en realidad lo que tiene es más capacidad que cualquier persona que se pueda jactar de que sabe mucho. Usted tiene, además de una licenciatura en psicología, tiene una maestría, ¿sí? Sí, en psicología escolar. ¿Y en qué universidad usted estudió? En la Universidad eh, Francisco Gavidia, Salvador. Y hoy en día se desarrolla y trabaja para el Ministerio de Educación de El Salvador. Exacto. Mire, yo quería preguntarle concretamente, ¿usted vive en San Salvador? No, yo vivo en Chalchuapa, Santa Ana. En Chanchoapa, Me Santa toca que Ana. viajar. ¿Le toca viajar a San Salvador o a varios departamentos? No, yo viajo a todas partes. Ah, o sea que tiene asignaciones en todo el país. Exacto. Ah, ¿y usted se mueve sola? ¿Cómo? Usted se mueve sola, no necesita de alguien que la lleve. No, yo me muevo sola. Realmente no, nunca he necesitado, no, siempre he podido hacerlo, gracias al Señor. Eso me gusta, porque yo lo que quiero trasladar con usted Creo que, es, y creo que si sí, me permite es de sí, decirle, ha sido una aventura de vida que los discapacitados tenemos. Entonces, ser discapacitada, cuando yo le digo que soy discapacitada, lo digo con mucho valor y mucha honra y mucho respeto a la palabra. Entonces, al subirme a los buses es bastante interesante. Es bastante interesante. ¿Sabe? Yo me levanto, quizás no me lo está preguntando, pero me levanto a la 1 de la madrugada, porque de Chalchuapa, donde yo vivo en Santa Ana, para San Salvador es algo complicado. ¿Le pareció interesante, verdad? sí, y lo importante, ¿sabe qué es? Que usted le tiene que decir a esos jóvenes perezosos que están en su casa haraganeando que la vida no es fácil para una persona que tiene que sobrellevar una situación, especializarse, esforzarse, trabajar y botar esos estigmas de muchas personas. Eso es importantísimo trasladárselos a la gente para que usted les dé ese mensaje a esos jóvenes haraganes mantenidos
que no quieren ni siquiera levantarse a las 9 de la mañana. Por favor. Decirle algo, puedo decirle que claro. Sí, no, puedo decirle que me da risa cuando dicen eso, porque al final del día, el joven, espero que me esté escuchando, el joven debe de entender que la juventud se termina. Y por consecuencia, piense que la discapacidad, por desgracia o afortunadamente, o desafortunadamente, perdón, puede ser adquirida a lo largo de la vida también. O sea, puede ser de dos formas. Una es la discapacidad congénita, que usted viene de nacimiento, y otra que puede ser adquirida a lo largo de la vida por un accidente, etcétera, etcétera. Entonces, yo quiero decirle que a todos esos jóvenes que están ahí, yo no los llamaré haraganes, sino es que la era en la que estamos es la que nos hace verlo de esa manera. Creo que si no les gusta estudiar, les gustaría un oficio o hacer algo productivo en la vida. Fíjense que a mí realmente me encanta cuando me miran en los buses y me dicen, ¿y usted sola va? Yo sí, no, mira, es que no viene nadie atrás. Y se parece que estoy diciéndole algo fuerte, pero es que es cierto. Le contaré una anécdota, si me deja, y con eso voy a terminar. Este programa es suyo, este programa es suyo, Vicky. Diga todo lo que quiera decir. O sea, miren, yo decía en la cuando me tocó que ir a la asamblea, yo decía algo que es importante que lo subrayen. Dice que yo decía, señores diputados, les decía yo, pónganse en los zapatos de las personas discapacitadas que como yo tienen muchas cosas que hacer. Entonces les decía yo, porque hay varios temas en el tema de discapacidad. La ley se llama ley de inclusión, o sea que pretende ayudar a las personas con discapacidad a superar su condición de discapacidad. Así se llama en el término técnico. Pero realmente creo y considero por experiencia propia que estamos en El Salvador a años luz de establecer los paradigmas o estigmas sociales que establezcan los derechos humanos de la población discapacitada de El Salvador. Aunque en esta semana se aprobó la ley en la Asamblea Legislativa, en donde yo les decía algo que se ponían a reír y les decía, las personas con discapacidad somos estigmatizadas, ¿sabes? Porque desde que vamos yo tengo 36 años, tengo que hacerme muchos exámenes médicos de rutina que las mujeres no hacemos, por ejemplo la citología. Y entonces decía, ¿y por qué no me lo puedo hacer? Entonces me decían, porque la misma sociedad incluye a las personas con discapacidad como la pobrecita. Y tenemos que entender, y a través de su programa ese es el mensaje que personalmente quiero hacer llegar, tenemos que entender que los discapacitados y las discapacitadas de El Salvador, y no solo de El Salvador, sino del mundo entero, podemos y debemos de disfrutar de todo lo que usted disfruta. ¿Por qué no? Vicky, yo creo de que es importante que nosotros nos quitemos, en primer lugar, como usted dice, ese término. Y tenemos que luchar porque ese término no debería ser usado.
Yo creo que es importante entender que las personas que tienen ciertas limitaciones, yo le llamo así, eso no significa que no sean buenas en otra capacidad. Entonces, no es cierto ni correcto el hecho de llamar así a las personas, cuando en realidad esto provoca incluso, usted no me dejará mentir que incluso provoca lo que se le llama bullying, ¿verdad? En el desarrollo de los niños, Sí, provoca todo ese tipo como usted dice, problemas en la niñez, porque están tratando de salir adelante, donde en El Salvador ni siquiera existen los espacios físicos adecuados para que las personas se vayan desarrollando. Los buses interdepartamentales no tienen rampas para subir a la gente. No hay transporte específico. Los taxis no tienen las condiciones adecuadas como lo tienen aquí en Estados Unidos. Aquí hay taxis que tienen un espacio específico para abordar un taxi, una persona con ciertas limitaciones físicas. En El Salvador, como usted bien dice, estamos a años luz para que eso se implemente. Los accesos a los edificios públicos y privados no están diseñados de tal manera que al momento de construir se les construyan los accesos específicos para las personas con ciertas limitaciones físicas. Entonces, exacto. usted necesita hacer un llamado también a las altas autoridades para que no basta con incluir, porque si bien es cierto, hay una ley nueva de inclusión, eso no significa que se va a cumplir. Falta la otra parte, el cumplimiento de esa ley. Usted estuvo Fíjese en que yo decía usted con estuvo ahí, respecto a lo que ¿va? usted, con lo que, Siga, siga. con respecto a lo que usted está diciendo, fui a los mismos diputados y les dije lo siguiente. Les dije, porque anteriormente había una ley que se llamaba Ley de Equiparación de Oportunidades. La Ley de Equiparación de Oportunidades, yo les dije que era una letra muerta, porque en realidad era una burla para el sector discapacitado de El Salvador, puesto que ¿cómo se llama? Decía, desde que estamos en el área de trabajo, decía que por cada 100 empleados en El Salvador, en una empresa, tenían que haber una persona con discapacidad. Pero si nos vamos a las estadísticas del Ministerio de Trabajo, imagínense que ponían una multa que era bien baja para no emplear a una persona con discapacidad. Entonces significa que estamos tratando con la nueva ley, que primero Dios no la vaya a vetar el presidente, o sea, que no la vaya a que sí la retome, porque lleva todos los parámetros. Y quiero felicitar a la bancada del FMLN, porque fueron los primeros en llamarme. Realmente, y platicábamos de muchas cosas, pero sobre todo platicábamos de lo que usted me está diciendo. Platicábamos de los estigmas y paradigmas, y me preguntaban ellos, y se lo voy a preguntar a usted. Me decían, yo siempre digo que cuál es la diferencia que hay entre una persona o en estado de discapacidad o una persona con capacidades especiales y una persona que use lentes. Dígame usted, ¿cuál es la diferencia? Tenemos alguna deficiencia física, eso no significa de que seamos mejores o peores. Exacto, pero ahí los dos tenemos una deficiencia. O sea, la persona con una visión mala, porque por eso usamos lentes, ¿cómo se llama? Y la persona con capacidades especiales. Entonces yo les decía que esa ley que antes estaba era una letra muerta, porque
no se cumplía en su totalidad. Ahora, ¿Cómo quedó? ¿Cómo quedó la nueva ley? Fíjese de que dentro de la ley, dentro de la nueva ley, puedo decirle que yo felicito a los diputados de la Comisión de Familia, Niñez, Adolescencia, Adulto Mayor y Personas con Discapacidad de la Asamblea Legislativa porque hicieron una mesa permanente de discapacidad y escucharon a muchas personas, entre ellas a mí. Y yo decidí, y esa ley pretende primero dar una pensión vitalicia, que allá en Estados Unidos se llama, ¿cómo se llama? Ay, no recuerdo, pero tiene un término. En Estados Unidos tiene otro término. Pero aquí se trata en esta ley de ver a la persona con discapacidad con los mismos derechos en esta nueva ley que las personas versus las personas normales, entre comillas. Entonces, decirle que es importante el esfuerzo que hemos hecho como población civil. Porque fíjense que, por ejemplo, en la ley actual contempla la esterilización de las personas con discapacidad, que antes no se veía así. Ahora pueden esterilizarse las mujeres que son discapacitadas, o sea, que son especiales, pues. O el Estado está en la obligación de darles, ¿cómo se llama? Métodos anticonceptivos. Eso es interesante, dice, porque uno de los derechos fundamentales es la salud reproductiva de las mujeres discapacitadas. Y no estaba regulado antes. Antes no estaba regulado eso, ¿verdad? No, esa es la novedad de la nueva ley. Entonces, antes usted decía, iba a un centro de salud y decía que usted quería un método anticonceptivo y le decían que no podía, que necesitaba un tutor. O sea, era una burocracia, aún todavía lo es y no lo aprueba el presidente. Entonces, fíjese que le voy a contar, aquí en Estados Unidos incluso hay una ley específica para ese tratamiento y hasta incluso en los restaurantes hay mesas especiales para las personas con cierta discapacidad. Los accesos físicos son obligatorios hacerlos. Si no los hacen hay unas multas grandísimas porque no hacen un acceso específico. ¿Y todo eso quedó en la ley o no quedó en la ley? Eso quedó en la ley, la infraestructura, los espacios de sano de esparcimiento. Hoy por hoy, si la sanción del presidente podemos, o sea, todo está en las manos del presidente realmente. Esperamos nosotros que sí la valore porque tiene un enfoque de derechos humanos que la anterior ley no tenía. Entonces, usted que vive en Chalchuapa, usted sabe que el sistema departamental de buses ni siquiera tiene una rampa para accesar a las personas con silla de ruedas. No. ¿Esa parte quedó regulada o no quedó regulada? Sí quedó regulada. Tienen que crear una rampa los buses para que las personas suban. Tienen que crear un mecanismo específico o comprar nuevas unidades. Excelente, me parece que así debe ser, porque toda esa parte está en el aire, sí. Ajá, y otra de las cosas que me llama mucho la atención de esta nueva ley es el hecho de que las personas con discapacidad tenemos, porque yo no sé si ustedes sabían, pero aquí hay un sistema educativo formal e
sistema educativo especial. Entonces, ahora no. Ahora todo el sistema educativo deberá de ser inclusivo. Que debería de ser así. Así debe ser. Vamos a esperar a ver cómo este especialista, el presidente de Salvador es especialista en vetos, vamos a ver si nos dice que no le conviene porque muchos van a estar en adecuar, porque tienen que adecuar la infraestructura, ya Sí, las dependencias de gobierno tienen que adecuar su infraestructura. Por cada 20 empleados, el gobierno debe contratar a una persona con discapacidad, ¿sí o no? Por cada 20. Lo mismo lo tiene que hacer la empresa privada, ¿verdad? Eso es la empresa privada. No, pero también, no, por cada 22 personas con discapacidad. Por cada 20. Por cada 20 empleados tienen que tener 2 personas con discapacidad. Tanto el gobierno como la empresa privada. Tanto, Excelente. Tanto el gobierno como la empresa privada, o sea. Qué excelente nota, porque eso, ¿cuántas personas tiene El Salvador que tienen cierta discapacidad? Fíjese que ¿Tiene una idea? pero bueno, el 80% de la población que sufre algún grado o tipo de discapacidad. Excelente. Por otro lado, yo quisiera que tocáramos el tema, usted como psicóloga tiene una especialización escolar, ¿verdad? Psicología escolar. Psicología escolar. ¿Cuál va a ser el efecto para los niños en edad escolar? ¿Cuál va a ser el efecto psicológico que están acarreando los niños en esta época de crisis? Usted que ha andado por varios lugares, cuál ha sido su examen sobre eso? Fíjese de que yo le llamaría la psicología del terror, porque, o sea, como psicóloga podría decirle que tengo que decir que hay muchos traumas psicológicos ya en la población, en los niños aún más, porque tienen un efecto de depresión por estar sometidos al aislamiento social. No hay ¿cómo se llama? Esparcimiento. Entonces, cuando salgan a la calle van a sentirse, esos son los efectos que va a pasar. Van a sentirse mal. Pueden hasta presentar los síntomas del COVID. Fíjese por qué no hay una educación en medio de comunicación que les diga a los padres de familia cómo tratar a esta población. Los niños y las niñas en edad escolar, muchos de verdad, y después me va a dar la razón en el sentido de que muchos van a desertar de las escuelas porque no van a querer ir. El miedo de los niños se ha apoderado en estos 90 días y los niños regresarán a las aulas hasta el próximo año. Yo creo, o sea, ese es el lineamiento del Ministerio de Educación. Que van a terminar este año, ahí por septiembre, les van a dar su diploma y ya, hasta el otro año. Ajá. ¿Cómo ve usted ese efecto? Un año prácticamente perdido. ¿Cuál es el efecto psicológico de un niño? Es que fíjese que yo creo que ahí vamos a tener, en este año, las promociones de este año van a tener una deficiencia bastante grande. No solo emocionalmente, sino, o psicológicamente, sino que van a tener una carencia de conocimiento educativo bastante fuerte, bastante grande. O sea, tenemos entonces, o tiene el presidente que dejar de improvisar
debería de llamar a los entes que saben. Y lo que tiene publicidad, fíjate que difícil es para mí decirle eso. Porque no sé si usted sabía que nosotros tenemos vetado dar entrevistas. Claro, Pero fíjese que la lucha tiene que continuar. La lucha continúa. yo creo. ¿Cómo se llama? Por ejemplo, fíjese, este gobierno gasta en publicidad mucho más que los gobiernos anteriores. ¿Y por qué no gasta? ¿O por qué no hace programas de educación enfocados en la pandemia? Claro, tenemos una crisis. Es que nadie lo está negando. Pero la crisis nos debería de dar el poder de salir adelante. No, pero yo lo comparo, psicológicamente comprobado, como un barco o sea, yo comparo a El Salvador como un barco sin alguien que vaya al timón, pues. Sin O sea, no hay capitán. nadie que vaya al timón. No tiene capitán. No tiene capitán. Entonces, si no tiene capitán, lo demás está perdido. Y mire qué importante lo que usted dice, porque yo siempre digo de que los más afectados en este caso van a ser los niños en edad escolar, porque son los que tienen que pagar las consecuencias de esa improvisación. Imagínese la educación en línea nunca va a sustituir a la educación presencial. Usted sabe que hay un efecto psicológico, esa relación social con otros compañeros de estudio, es un efecto psicológico que no se puede cambiar. Entonces, cuando los tienen cerrados, no va a tener la misma asimilación de conocimiento. Es mentira eso. Es por eso que le digo que vamos a tener una sociedad, una cantidad de niños o jóvenes o adultos que están ahora, que están escolarizados, que van a tener graves carencias en términos educativos. Porque dígame usted, y quiero hacer énfasis en esto, dígame, ¿cómo poder resolver un problema de álgebra con los padres de familia si no son maestros? O sea, si se tienen guías, el Ministerio de Educación, no sé si sabe, pero tiene guías y han sobresaturado a los alumnos, fíjense. En tareas los han sobresaturado. Los han sobresaturado. Entonces, ni los padres mismos, los padres de familia no saben qué hacer con las tareas porque no son docentes. Y yo digo, ¿por qué no mandan a un profesor a dar clases a la casa? O sea, hay muchos profesores en diferentes departamentos y que podría ser el tutor de estos estudiantes. Pero la televisión no es un medio para enseñar. Es que falta el calor humano, independientemente con pandemia o sin pandemia. Agréguele otro punto. No toda la población de El Salvador tiene la capacidad tecnológica para poder acceder a un medio para que le den las tareas, ¿verdad? Ah, no, pero ese es otro punto. Ajá, porque pero lo han sabido manejar bien. Dicen ahora, un niño va a tener un dispositivo electrónico. ¿Qué tan cierto sería? eso es propaganda. ¿Qué tan cierto sería? Pero eso es propaganda, usted bien lo sabe. Usted bien sabe. Yo le estoy diciendo lo que el ministerio, yo le estoy tratando de decir lo que el gobierno de El Salvador a través del Ministerio de Educación está
anteriormente de las elecciones, pues, o sea, ¿me entiende? Mire, pero si usted se va a un cantón de Chalchuapa, usted sabe de que ni siquiera hay internet. Exacto. Entonces, ¿cómo podemos nosotros mejorar eso? Digo, entonces digo, ¿de qué le sirve? O sea, lo que le quiero decir es que ¿de qué le sirve darle a un niño o a un joven en edad escolar un dispositivo electrónico si ni siquiera va a tener la accesibilidad al internet? Así, correcto. ¿Sabe lo que ha hecho? Entonces va a tener una herramienta que al final va a ser una herramienta desfasada porque no le va a servir de nada. Exacto. ¿Cómo hacen un cantón remoto de la zona occidental para poder accesar? Hacen malabares los jóvenes para poder accesar a internet. Pero también dice que los gobiernos locales son bastante inútiles. Perdone la palabra. Correcto. Perdone la expresión. Sí, pero es que es cierto. Yo he ido personalmente a la alcaldía de Chalchuapa y le he dicho a la alcaldesa que me reciba y no me ha recibido. ¿Sabe por qué? Pregúnteme por qué. No, porque no les gusta. Porque no les gusta escuchar la verdad. No, ¿sabe por qué? Porque primero dicen que soy del FMLN y ella es de Arena. Y deberíamos de dejar las elecciones para el siguiente año. Yo no soy candidata a ningún. O sea, yo le estoy diciendo, vamos a retomar esto porque esto no va a servir. Pero es que un alcalde no se debe a un partido, se debe a una población, ¿no? Vaya, pero pregúntele a ella. Pero esa es la conducta en todo el país, desde los alcaldes se dedican a atender a su población votante, no a toda la población del lugar, y ahí es la gran queja de que hay mucha gente que ni siquiera es atendida por eso. Exacto, mire, yo he ido 4 veces con la alcaldesa de aquí de Chalchuapa para darle, para ayudarle con mi rama, y no me ha querido atender. Eso es lo que cuesta, cuando la gente hace político algo que no tiene por qué ser político. Es decir, uno necesita superar, ¿verdad? Muchas etapas en la vida. Exacto. Pero cuando usted ofrece una ayuda, lo primero que tiene que hacer es cumplir con el requisito. ¿Eres parte de mi partido o no? Ahí es donde se pierde mucho, porque no se le da acceso a toda la gente cuando en realidad debería. Pero esos niños que yo digo, bueno, el año perdido de la población educativa, por supuesto que no vamos a culpar a nadie más que a la pandemia, ¿no? Pero ya estamos en junio, en octubre terminan las clases, bien o mal van a ser PAES o no. Fíjate que va a haber PAES, desgraciadamente. ¿La van a hacer? La van a hacer. ¿Cuál es la razón para hacer una PAE si no han tenido clases los niños? Ve, ahí va a haber carencia, porque sí la van a hacer. Qué difícil es pensar de que alguien pueda tener esa dificultad. Y la van a hacer en línea, parece. Imagínese. No, pues si son campeones en esa parte, no, pero usted como psicóloga escolar, ¿qué le podría recomendar a un niño para sobrellevar esta situación que no se ve que se corrija tan fácil? Porque nada menos hoy están pidiendo 15 días de encierro más a la gente. Ah, exacto, el régimen de excepción otra vez. Están pidiendo 15 días y después de 15 días van a pedir otros 15 días. Y así sucesivamente nos van a llevar hasta que se termine el año y hasta que venga el otro. Imagínese, ¿qué recomendación usted como psicóloga escolar le da a los niños para sobrellevar esos encierros?
No es la primera vez que lo digo, lo he dicho en el Ministerio de Educación, lo he dicho en la Asamblea Legislativa, lo he dicho donde quiera que me llamen, yo voy. Lo he dicho. Mira, deben de dejar los maestros y el sistema educativo de dejarle tareas a los niños, porque los niños deben de tener la mente ocupada en otras cosas, deben de jugar en otras cosas, deben de aprender de otra manera, porque la pandemia vino a cambiar nuestra manera de vivir. Entonces, si sobresaturamos a los niños, vamos a tener un efecto definitivamente catastrófico a nivel psicológico, social e intelectual de toda la población educativa. Por lo tanto, las guías educativas deberían de estar enfocadas más sencillamente así como también las tareas deberían de dejar pocas tareas, porque obviamente tenemos un problema social, emocional y cultural que debemos de meterle mano, y deberían de dejar que nosotros como psicólogos interviniéramos en esas guías educativas que le dan a los estudiantes. Cuando las acciones se hacen con criterio político pasan tantas cosas que uno se queda pensando, bueno, y el daño y el trauma psicológico que le está causando a esa población, ¿cómo se va a poder recuperar ese trauma psicológico de esos niños que, como lo decíamos anteriormente, cuando abran las aulas hasta van a tener miedo de ir? No van a ir, va a haber mucha deserción escolar. Y ahí es donde caemos en un error. ¿Cómo trabajar esas mentes de esos chiquitos que dicen, porque ellos tienen el miedo aquel famoso de que si salís a la calle te va a comer el lobo? Ellos tienen ese miedo en la cabeza de que si salís vas a tener problemas, vas a tener mucho problema cuando vayas y abordes de nuevo las clases. ¿Cómo le podemos recomendar desde el punto de vista psicológico a un niño para que pueda superar esa etapa? Miren, eso es como cuando usted nace y comienza a gatear. Primero gatea, luego camina, y así tenemos que ir haciendo para que primero tenemos que educar a los niños, que no es que nos vamos a morir. O sea, primero tenemos que educar a los padres de familia para que eduquen a sus hijos, porque la pandemia vino desgraciadamente para quedarse y tenemos que aprender a vivir con ella. Y tenemos que ser optimistas en el sentido de que primero Dios encuentren una vacuna, un antídoto que ayude pero si en el momento no lo han encontrado, por lo menos establecer parámetros. Digamos, el Ministerio de Educación podría hacer lo siguiente. Podría decir, vamos a visitar a una pequeña población por mes para darle la ayuda psicoemocional que ellos necesitan, que no lo están haciendo. O las alcaldías deberían de mandar a su propia gente. De hecho, tienen mi mano extendida para poderles ayudar. ¿Cómo se llama? Y no deberían, o sea, los padres no deberían de dejar que los niños menores de 8 años, les estoy hablando de la manera psicológica, menores de 8 años vean
vean ¿cómo se llama? Noticias, porque hay el escándalo, todo es COVID, COVID y COVID. Entonces, de esa manera los niños no tienen que estar en contacto con algo que solo lo entienden los mayores. ¿Me explico? ¿Usted considera entonces que es necesario hacer un programa específico de atención tanto a los alumnos como a los padres, ¿verdad? Ajá, exacto. Porque los padres, aunque sean grandotes, también van a tener un trauma. Es decir, los niños de por sí ya están como traumados de que tanto encierro que ni siquiera lo entienden ellos. Hay muchos niños que ni siquiera entienden el encierro. Hay muchos niños que no les gusta la escuela y están felices, ¿va? Pero la gran mayoría de niños que necesitan esa interrelación con otros compañeros, a esos les va a ser difícil retomar las actividades, y de cualquier manera el trabajo de los maestros va a ser doble, porque van a tener que lidiar con una nueva forma de trabajar, donde los niños ya van a ir hasta con mascarillas y todo eso, van a tener que hacer cambios físicos en las escuelas grandes, donde aquellos niños inquietos que solo abrazados quieren pasar, ya no lo van a poder hacer. Es decir, ¿cómo van a manejar los profesores esa parte? ¿Cómo van a estar los profesores como que son policías? Mantengan 2 metros de distancia, mantengan distancia social. Y imagínense un aula de 40 alumnos que están justo en la capacidad física. Se va a tener que reducir a 20 alumnos, ¿verdad? Pero es que mire, la fórmula fórmula está ahí. Lo que pasa es que no la quieren ver. La fórmula está en el hecho de que reduzcamos la capacidad de que esos 40 niños por lo menos vayan, quizás no la mitad, pero sí la cuarta parte por hora a la escuela. Esos son los cambios. Esos son los cambios necesarios, pero usted no ha tenido la receptividad en el Ministerio de Educación, ¿o sí? Sí, en ese sentido yo no me meto, o sea, si me llaman con gusto, yo hasta pues yo estoy trabajando con los docentes ahorita. Ok. Vicky, ¿sabe que es importante este tema bien delicado? Porque yo sé que este tema es tan delicado porque al final quien va a pagar las consecuencias es la misma sociedad. Pero déjeme decirle cómo trabaja el trauma. El trauma trabaja de la siguiente manera. El trauma primero lo tiene usted lo tienen los grandes y luego, o sea, los adultos, y luego se lo transmiten a los pequeños. Entonces ese es un colectivo de personas que los psicólogos tenemos que empezar a tratar para prevenir. Así es. Yo sé, hay mucho trabajo que hacer y yo la felicito por su gran esfuerzo, su gran trabajo que hace, Vicky. Para mí fue un gusto estar platicando con usted. Se nos va el tiempo, yo sé que hay mucho que decir y vamos a tener otra oportunidad para platicar más sobre este tema tan importante que es la psicología en tiempos de COVID con personas que conocen la parte psicológica en el área escolar. Muchas gracias por su tiempo, Vicky. Fue un gusto saludarle. Muchas gracias, bendiciones. Igualmente a los amigos de la plática, gracias por este espacio que tuvieron para nosotros. Nosotros somos La Plática desde Houston, Texas y fue un gusto saludarlos. Cuídense mucho. Buenas tardes.